Los de Tokio eran los primeros Juegos Olímpicos sin algunas de las mayores estrellas del universo atlético. Retirados el nadador Michael Phelps y el velocista Usain Bolt, con la salida previa de los tenistas Rafael Nadal y Roger Federer, iba a ser, en buena medida, una competencia de renovación de figuras. Pero había al menos una superestrella que atraía las miradas: la gimnasta estadounidense Simone Biles. Considerada la mejor del mundo en gimnasia artística, quizás la mejor de la historia, con solo 24 años, Biles llegaba a Japón para consagrarse y convertirse en la gimnasta más laureada de todos los tiempos. Sin embargo, cuando los focos se pusieron sobre ella en estos pospuestos Juegos Olímpicos de 2020, Simone Biles falló. El equipo estadounidense perdió puntos por sus errores en la primera prueba y Biles decidió bajarse para no generarle más problemas a sus compañeras. Primero se habló de una lesión, pero enseguida ella aclaró que se debía a una cuestión de salud mental. Todo indica que la afectó el síndrome del elemento perdido. Por ese motivo, no participó tampoco del resto de las competencias con su equipo, pero esto provocó quizás aún más atención pública sobre Biles que se hubiese ganado. Recién regresó varios días más tarde para lo que fue la última prueba olímpica, donde logró una medalla de bronce y se convirtió, de todas formas, en la gimnasta más condecorada de la historia, empatada con la soviética Larisa Latnina, y también logró empatar el récord de Shannon Miller como gimnasta estadounidense con más medallas olímpicas. Pero la pregunta se sostiene: ¿qué le pasó a Simone Biles? ¿Qué hay detrás de esta estrella olímpica? ¿Cuánto le pesa el haber sido una de las más de 300 chicas que fue víctima de abuso sexual por parte del médico del equipo estadounidense? Bueno, vamos a aprovechar para conocer más de la historia de esta gran figura del deporte mundial. Estamos para eso en línea justamente con Romina Castellini, que es ex gimnasta oriunda de Canelones, jueza internacional de esa disciplina e impulsora del blog especializado en gimnasia artística femenina Mundo GAF. Romina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te definirías además? ¿Fan de Simone? Fan de Simone, fundamentalista de Simone Biles, si querés, en estos días en los que recibo tantas críticas. Fundamentalista, es bueno el término. Bueno, te iba a preguntar primero para ver quienes no entendemos más de admirar la gimnasia artística, ¿no? Pero para quienes no entendemos y cualquier salto así nos parece impresionante. Presentémosla un poco y presentemos la disciplina en sí. ¿Qué hace Simone Biles que la haga la mejor del mundo, digamos? Bueno, en el sentido histórico, ella es una gimnasta que ha sido dominante en los últimos 10 años, probablemente, desde 2013, en las competencias a las que se presentó en el concurso La Round, que es la suma de los 4 aparatos de gimnasia artística. Ella solo perdió 2 torneos, en marzo de 2013 y uno hace un par de semanas. Por supuesto, bueno, los que no se presentó. Creo que eso es primero un signo de que ella domina absolutamente la disciplina desde hace años, pero sobre todo porque la domina por puntos de diferencia, ¿no? Ella en general compite con dificultades muy altas y con una ejecución excelente y pasa a sus competidoras por 2 o 3 puntos, cosa que es inusual. En general las medallas se definen por 0.10, 0.30 de puntaje, si ves en los Juegos Olímpicos en los pasados, entre Suni Salí y Rebeca Andrade, o algunas décimas nada más. Ella las pasa por puntos enteros. Y eso la destaca, obviamente, no solo en el periodo en el que estamos ahora, sino a nivel histórico. Eso la hace una de las grandes figuras de la historia de la gimnasia. Veía, a ver, vos me corregís que sos la que entiende del tema, pero hay 4 figuras que llevan su nombre porque fue la primera mujer en realizarlas en competencias internacionales. Exacto. En la gimnasia artística tenemos lo que se llama el Código de Puntuación, que es el libro de reglas para poder arbitrar la gimnasia. Y en cada aparato tenés una tabla de elementos que son los elementos que la Federación Internacional define como elementos que se reconocen como una dificultad en las rutinas. Las gimnastas agarran esa tabla y dicen, ok, de todo esto yo puedo hacer este, quiero hacer tal y tal elemento para subir mi dificultad. Y cuando una gimnasta hace un elemento nuevo que no está en esa tabla y lo quiere presentar, lo presenta en un campeonato, se evalúa y se le pone una dificultad específica y el nombre de la gimnasta que lo realizó exitosamente por primera vez. Ella ya lleva elementos en casi todos los aparatos. En casi todos los aparatos, o sea, no es que hay... ¿qué tan común es? ¿Cuántas figuras puede tener una misma gimnasta?
En general, las gimnastas tienen máximo dos elementos. Es muy usual a veces en gimnastas que quizás no tienen tantas medallas o tantos podios a nivel mundial, que tengan un elemento a su nombre en el aparato específico. Ella tiene dos saltos, tiene salida de viga, tiene también elementos en suelo. Y el único que no tiene todavía es en barras, que es el aparato como más débil, entre comillas, que igual la hace finalista mundial. Y es el único que le falta, pero realmente es una gimnasta también muy innovadora y sus elementos realmente empujan la dificultad de la gimnasia artística femenina. ¿Ha habido instancias de jueces que le han quitado puntos por lo que porque entendían que lo que hacía era demasiado riesgoso, ¿no? Que tenían que evaluarla bien, llevar a que otras tratasen de imitarla y tuviesen accidentes? ¿Es así eso? En realidad no son los jueces los que determinan la dificultad, digamos. Cuando una gimnasta presenta un elemento nuevo, el Comité Técnico Femenino de la Federación Internacional es el que evalúa esa dificultad, dice, ok, este elemento es de tal dificultad con respecto a los demás, ¿no? Porque no solo se evalúa el elemento en sí, sino como la seguidilla de elementos y de dificultades que va creciendo en la tabla. Y es el comité el que te indica como juez cuál es la dificultad que vos le vas a asignar a ese elemento. Los jueces en sí no tienen ese poder, digamos. Lo que podemos hacer como jueces es guiarnos por las reglas que las determina la Federación Internacional. O sea que eso no era tan así. O sea, ha hecho cosas riesgosas y se pueden ver muy riesgosas y poner nervioso a alguno por el hecho de que lleven a imitarla, pero no están así tampoco, como yo te lo decía. Digamos, sí, o sea, una vez sí declararon desde la Federación Internacional que una de las razones por las cuales le dieron un poquito menos de dificultad a uno de los elementos fue porque era un elemento muy riesgoso y no querían incentivar a que las gimnastas, por hacer mayor dificultad, ganar más medallas y tener más podios, empezaran a intentar ese elemento que si no era Simone Biles o alguien con una capacidad muy similar, no podías aterrizar con los pies y era un riesgo de lesión grave o incluso de vida, ¿no? Esa fue la justificación que se dio una vez y no es la única vez además que la federación ha evaluado un elemento como un poco menos difícil para no incentivarlo. Eso se hace cada 4 años, se revisa la tabla, se bajan los valores en general porque la tecnología va avanzando, entonces se considera que un elemento que hace 20 años era muy difícil, hoy es más común y no es tan difícil gracias a la tecnología. Entonces ahí se van evaluando todos los valores. Y esto ha pasado con muchas gimnastas. No es la primera vez, digamos, que la federación establece que una dificultad es un poco más sencilla para no incentivarla. Bien, claro, porque acá recordemos que estamos hablando de una disciplina como la gimnasia artística que es riesgosa de por sí, ¿no? Porque, a ver, un paso en falso puede terminar en una lesión grave, una corrida en velocidad, un salto, son varios giros en el aire. Si no se maneja la técnica, digamos, a la perfección, una caída puede ser muy complicada, ¿no? Puede ser letal. Sin duda, y ha pasado, no es tan común, digamos, porque se entrena muchísimo en superficies blandas, se hace la misma habilidad durante muchísimos años para poder hacerla en competencia. Es decir, creo que al lado de otras disciplinas que capaz no tienen tanto riesgo desde lo acrobático, que es lo que tenemos más en mente, tiene relativamente un porcentaje bajo de lesiones graves o de accidentes fatales, ¿no? Sí son muy notorios cuando suceden porque obviamente son eventos como muy llamativos, muy trágicos, ¿no? Como la historia de algunas de las gimnastas que se asociaron por ahí cuando se habló del tema de Biles que se bajó de la final. Hay historias, sí, complicadas. No creo que no hayan otros deportes, ¿no? Creo que el riesgo es muy alto, pero también se maneja mucho mejor que en otras disciplinas. Para tener algún otro elemento más de la gimnasia artística como tal, ¿cuán duro es el entrenamiento para una gimnasta artística de alto rendimiento, digamos? Es muy duro. Yo creo que en cualquier deporte es duro un nivel elite, pero en la gimnasia es bastante duro desde la base, ¿no? Es un deporte muy completo. En el caso de la gimnasia hay 4 aparatos bien distintos, que son salto, barras, viga y suelo, que en otras disciplinas serían deportes diferentes, completamente. Pero en la gimnasia estás obligado a hacer los 4, digamos, si querés avanzar como gimnasta en tu carrera, por lo menos al inicio, después te puedes especializar un poco más. Pero es bastante duro porque hay que entrenar habilidades muy distintas, el equilibrio, la fuerza, también la parte mental, porque tirarte a hacer un elemento arriba de la viga requiere también de un trabajo a nivel mental, no solo físico. Y para que te hagas una idea, una gimnasta como Simone entrena unas 30 horas por semana a partir de los 14, 15 años para adelante. Y cuando sos chiquito, yo qué sé, arrancás a los 4 o 5 años con la base y más bien empezás a entrenar cerca de los 7, 8 a competir. Y ya para los 10 años ya estás haciendo 15, 20 horas por semana. ¿Y ahora cuánto dijiste que hace más o menos Simón?
Creo que 34, entre 30 y 40 es en 34. la mayoría de los gimnastas a ese nivel y a esa edad. Sí, es un montón de tiempo para... O sea, estamos hablando de casi 8 horas por día si lo llevamos a un trabajo común, ¿no? Cuando es el cuerpo, ¿no? Pero te iba a preguntar después, es una disciplina en la que en general son deportistas muy jóvenes, ¿no? ¿Hasta qué edad se puede competir así a alto nivel, digamos? ¿Qué es lo frecuente? Lo frecuente es más o menos la edad de Simone Biles, alrededor de los 24, 25 años. Por ahí, en general, las gimnastas que han llegado a podios empiezan como a bajar un poco su rendimiento. Después tenés excepciones que en los últimos años han ocurrido, como Vanessa Ferrari, que fue medallista de suelo el otro día en los Juegos, con 30, 31 años. Oksana Chusovitina, que es un outlier ya completamente por fuera de lo que es normal, entre comillas, en la gimnasia, que a los 46, creo, terminó su último Juego Olímpico. Después de como 8 juegos arriba. Pero lo usual sí, como la edad senior es a los 16 y ya como junior puedes empezar a competir a eso de los 14 internacionalmente, la edad está un poquito corrida hacia abajo, ¿no? Ujú. Lo que se Claro, espera es que se recordemos empiece a subir. Simón Biles en Río 2014 fue que se llevó 4 medallas de oro, ¿no? Tenía ahí unos 20 años, estamos hablando, o menos incluso, ¿no? Porque hace más ya desde los Juegos de los de Río, estamos hablando de 18, 19, ¿no? Más o menos. Exacto, sí. Sí, son gimnastas en general muy jóvenes, sobre todo en esos programas en los que tienen una competencia bastante fuerte a nivel interno, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, tienden a ser las edades un poquito más bajas porque tienen muchísima competencia. Quizás en un país como Alemania, que tiene una selección un poco más reducida, que tiene unas 10, 15 gimnastas en el plantel, podés competir hasta mayor edad porque tenés más posibilidades de representar a tu país internacionalmente. Bien, ya habiendo entendido bastante de la disciplina o de cómo nos situamos, hablemos de cómo llegaba Simone Biles a esta competencia, ¿no? Venía como, yo decía, como una de las estrellas a las que había que prestar atención, ¿no? Pero unos días antes del arranque de los propios Juegos Olímpicos, ella había escrito en su Instagram algo así como que sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Y ponía, hago parecer que la presión no me afecta, pero a veces es difícil, dijo. ¿Cómo ha manejado ella históricamente ese tema? Ella en realidad viene desde 2016 compitiendo con una presión paralela, digamos, ¿no? Ella está en juicio directamente con la Federación USA Gymnastics, que es la Federación de Gimnasia Artística y de otras gimnasias en Estados Unidos. A raíz del caso de Larry Nassar, ella es una de las víctimas sobrevivientes del ex médico de la selección. Entonces, a raíz de que ella se identificó públicamente como víctima y cerca del juicio en 2018, ha pujado por intentar sacar a la luz la verdad del caso, ¿no? De ella y de las cientos de víctimas, sobre todo con USA Gymnastics, ¿no? Hay Estamos hablando otras de organizaciones abuso, implicadas. abuso sexual, o sea, eso es por lo que el médico fue juzgado, ¿verdad? Pero te iba a Sí. preguntar, recordemos cómo fue el contexto en el que ella lo denuncia, ¿no? Decías 2018 es que sale a la luz. Esa es Sí, la una denuncia de ella sale a la luz en 2018. Y eso lleva a que muchas gimnastas más se animaran a decir que también habían sido víctimas de abuso sexual por parte de este hombre, ¿no? Sí, él ya había tenido denuncias en otros organismos, incluso en USA Gymnastics en algún momento, había indicios, habían cosas que se decían en los pasillos, digamos. En 2015 es la primera vez que USA Gymnastics toma el caso por una denuncia de alguien de la selección, que lo denunció con su entrenadora, con la coordinadora del programa y luego con el presidente, ¿no? Fue subiendo. Y demoraron muchos meses en realidad en suspenderlo de sus funciones para poder investigar, e incluso el FBI está involucrado porque el FBI demoró unos 11 meses en detenerlo recién en noviembre de 2016 y por cargos en realidad por posesión de pornografía infantil, o sea, un cargo como asociado a los Ujú. casos de abuso que él cometió, pero ni siquiera era como el específico. Estuvo cerca de un año. Siguió trabajando, siguió teniendo acceso a otras víctimas en otras instituciones, en una universidad, en práctica privada como médico, ¿no? Entonces es un caso muy controversial porque hubo como una cadena de errores a nivel institucional en USA Gymnastics, en la universidad, en los empleadores que él tuvo y también como a nivel de investigación, ¿no? Es muy complejo. Eso fue entre 2015 y 2016, en los Juegos Olímpicos saltó, cerca de los Juegos saltó a la prensa porque una de las víctimas leyó una nota en la prensa sobre cómo USA Gymnastics manejaba los casos de abuso en general, que tenía carpetas archivadas de cosas que nunca había prestado atención y cómo de alguna manera eso incurría en cierto encubrimiento del abuso de menores. Ella leyó la nota, llamó al diario y dijo, yo tengo algo para decir,
y sacó un folio que tenía guardado hace años, que estaba preparando para poder denunciarlo, porque ella sabía que en algún momento esa puerta a nivel público se iba a abrir y ella quería estar preparada para cuando lo pudiera denunciar. Uh-huh. Pero eso fue otra gimnasta, decís. Sí, Después, eso fue otra gimnasta, pero fue como la que claro, impulsó todo ese movimiento en el cual bien. empezaron a salir una tras de la otra y todos los meses salía gente que lo decía en redes, que lo decía en la justicia, que así, se sabía porque como Maggie Nichols, que había hecho el juicio, era la famosa atleta A y después salió en el documental y se descubrió que era ella, la famosa atleta A, una de las primeras. Y eso le impulsó a Simone y a todas las demás a empezar a hablar. Ella recién habló en 2018, ella al principio lo negaba, como internamente, ¿no? Le preguntaban, pero vos realmente fuiste víctima, no fuiste, porque varias de sus compañeras ya se habían declarado públicamente como víctimas o sobrevivientes, según cómo se identifiquen. Y ella recién en 2018 dijo Me Too en un tweet y explicó cómo había sido su proceso hasta el momento. Y de ahí en más, ¿cómo ha manejado el tema? O sea, porque estamos hablando de que llegaba, decíamos, con todo este contexto de la presión que tiene como deportista de élite, pero además con esa carga y ese trauma que le ha significado esa experiencia por la que pasó, ¿no? En el hilo que vos hacías el fin de semana, que yo decía, bueno, es un poco el que desencadenó en decir, bueno, está buenísimo para hablar con Romina de esto, tú mencionabas, ¿no? Ponías un videíto donde ella cuenta eso, lo que le significa hasta desde el punto de vista físico, ¿no? Sí, ella dice en ese video, nosotros hacemos todo lo que nos piden, trabajamos muy duro, trabajamos con las metas que nos ponen y esta organización no es capaz de darnos respuesta, ¿no? Porque hasta el día de hoy USA Gymnastics nunca hizo una investigación independiente a fondo donde digan exactamente qué es lo que pasó en todo ese proceso, quién sabía qué cosa, quién habló, quién no habló, ¿no? Y eso es algo muy pesado para ella porque obviamente ella tiene que salir a representar a Estados Unidos como país, pero también a USA Gymnastics como organización. Cada vez que ella compite a nivel nacional o internacional, los representa a ellos, ¿no? Y toda la gente con la que tiene que lidiar, con papeleos y demás para poder competir, es la misma gente que hace 5 años sabía lo que estaba pasando y no dijo nada. Claro. Además, podemos contar, ir un poco más atrás, además de todo este episodio que sin duda tiene mucho que ver con las cosas que ella ha vivido últimamente y de cómo se posiciona hoy en día como figura pública, ¿no?, del deporte. Capaz que es menos conocida su historia como tal, ¿no? Tiene de niña, por ejemplo, su padre abandona a su familia, ¿no? Y años después a su mamá le quitan la tenencia por consumidora de drogas. Sí, ella estuvo algunos años en el sistema que se llama foster care en Estados Unidos, que es como el sistema de protección a los menores, ¿no? Los niños y niñas que no tienen una familia todavía o un tutor. Y ella estuvo algunos años en el sistema y luego sus abuelos biológicos, que ahora son sus papás, la adoptaron a ella y a su hermana Adria. Ella también tiene contacto con otros hermanos que no fueron adoptados o que fueron, no sé si fueron adoptados por otras personas o si simplemente eran mayores de edad ya en esa época, pero sigue teniendo contacto con su familia en Belice, que es el país de donde es originario su mamá. Y sí, es un proceso muy duro. Yo creo que es una vida que ya de entrada tiene como ciertas cuestiones que son complejas, ciertos traumas que son complejos. Ella de todas formas siempre lo ha visto como algo que la ha hecho más fuerte, ¿no? En su historia. Ella prefiere no referirse mucho públicamente a su historia como una persona que fue adoptada de niña y demás, ¿no? No lo reconoce como algo que ella tuvo que pasar ¿no? Pero creo que es parte de su historia, sin duda, y ella lo ha usado a su favor en el sentido de que ha sido resiliente lo suficiente como para decir esta es mi historia, hacerse cargo de eso y sacar algo positivo en cuanto a que puede compartirla y ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación, como lo hace cuando hace partnerships con organizaciones, por ejemplo, que defienden la adopción en Estados Unidos. Sí, esa es una de las luchas y de las banderas que tiene, ¿no? Pero no es la única. Te propongo, Romina, hacemos una breve pausa y enseguida hablamos más también de lo que le pasó en ese momento, ¿no? En qué tan común es dentro de la gimnasia. ¿Por qué tomó la decisión que tomó de decir, bueno, doy un paso al costado, dejo a mis compañeras, es la mejor forma de apoyarlas esa? Bueno, después, enseguida de esta tanda, volvemos con todas esas preguntas. Seguimos en diálogo con Romina Castellini, que es ex gimnasta, jueza internacional y tiene un blog justamente dedicado a la gimnasia artística. Hoy estamos conociendo y dedicándonos a uno de los episodios más sonados de estos Juegos
Olímpicos que acaban de terminar. La retirada de Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, que tomó la decisión de dejar varias de las competencias por cuestiones de salud mental. El diálogo es con Romina Castellini, que es ex gimnasta, jueza internacional, tiene un blog dedicado a la gimnasia artística y además se defendía como fundamentalista de Simone Biles. Yo le preguntaba, empezaba la nota preguntándole, ¿sos admiradora? Me decía, soy fundamentalista. Bueno, ahora vamos ya me parecía bien interesante esos aspectos para conocer, porque creo que hay muchos que podemos estar alejados de la disciplina, más allá de admirar su belleza, que no teníamos claro, o la historia que hay detrás de una deportista a la que una vez cada 4 años decimos, es la que hay que mirar, ¿no? Y creo que valía la pena entonces rescatar toda esa historia que tú misma, Romina, rescataste en ese tweet tan claro donde fuiste contando muchas de estas cosas que estamos hablando hoy. Si quieren seguirla, después les pasamos el detalle de la cuenta donde está todo esto sintetizado, digamos. Te iba a preguntar, ahora ya que entramos a ese momento, decíamos, bueno, ella ya había advertido de la presión que tenía, ya vimos cómo llegaba a esta instancia, pero hablemos de esa especie de bloqueo, de ese día que hay quienes decían, las crónicas muchas decían, ese día fatídico de Biles en que llegó a bajarse en plena competencia. Ahora se sabe un poco más de lo que le pasó, ¿verdad? Aunque se manejan varios nombres, ella habló de twisties, ¿es así? Sí, es un tipo de bloqueo mental que en realidad científicamente se le llama síndrome del elemento perdido, que es cuando vos en gimnasia artística tenés una habilidad que la practicaste un montón de veces y la sabés hacer, pero en un momento tu cabeza es como que se olvida de cómo lo tiene que hacer y vos perdés el control de tu cuerpo cuando estás en el aire, sobre todo. Uh-huh. Es como una pérdida de ubicación ahí y en el aire, o sea, estamos hablando de milésimas de segundos, ¿no? Sí, es como si tu cuerpo no respondiera a tu cabeza, digamos. Ajá. Ella además lo describió como sentirse, como que no podía distinguir entre el techo y el suelo cuando estaba en el aire. Y los twisties en realidad es como un caso específico de perder un elemento que tiene giros en el eje longitudinal, que sería el eje de los pies a la cabeza, digamos, y no puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha cuando hace los elementos. O no puede girar, o cuando intenta girar hace más o menos giros de lo que quería hacer, y eso es un peligro porque obviamente no se puede orientar en el aire y aterrizar con los pies en el piso primero. Veía, Biles tenía que hacer 2,5 giros en el aire y solo completó 1,5, ¿no? Como que ahí Exacto. se bloqueó en pleno, en lo que decías, en el aire. Y cuando aterriza, se le nota así como la cara de perdida, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Ella dijo que en realidad en la entrada en calor estaba bastante bien, había sentido alguna cosa, pero lo podía manejar, y fue en ese salto delante de todo el mundo, cuando ya estaba compitiendo, que se dio cuenta que le estaba pasando eso, que ya le había pasado antes en otros momentos en entrenamiento y le había costado algunas semanas de volver a entrenar habilidades más básicas, empezar como de a poco, a empezar a girar de nuevo. Y bueno, y todo un trabajo como psicológico, ¿no? Claro, es que ahí entendemos por qué dice lo de la pérdida de confianza, ¿no? También, o sea, porque necesita de vuelta reconstruir toda esa parte para poder animarse a hacer ese tipo de destrezas, ¿no? Sí, además imagínate que, digamos, los bloqueos mentales son comunes en cualquier deportista de alto rendimiento y sobre todo de nivel elite con esa presión, ¿no? Porque la presión es uno de los factores que te pueden desencadenar un bloqueo así. Pero en la gimnasia artística tenés como una capa extra de riesgo, digamos, que una vez que vos te bloqueás, no es que le errás un punto en básquet o en fútbol, que no metes un gol, es que realmente podés no aterrizar con los pies, y eso significa aterrizar sobre tu espalda, sobre tu cabeza, arrodillada, lo que sea, que te puede provocar una lesión que puede ser hasta permanente. Hubo algún caso que terminó muy mal, ¿no? Que terminó con una lesión que le implicó que quedó paralítica, ¿no? Sí, hay algunos casos, sobre todo de los 90, 2000, famosos, digamos, tristemente célebres, diría yo, de gimnastas que, por ejemplo, cuando intentaban el salto Yurchenko, que es el salto que se hace un rondal en el piso, se apoyan los pies en trampolín y se va hacia atrás en la mesa, que es bastante común. La gimnasta no estaba muy segura, su entrenador la empujó a hacerlo de todas maneras, y cuando lo hizo, le erró con los pies al trampolín y cayó sobre el cuello, sobre la mesa en vez de con las manos, y eso le provocó una lesión permanente y después la muerte años después, porque ya no tenía respuesta después de ese accidente.
Terrible. Pero decías, no es algo totalmente novedoso, o sea, es un fenómeno, ese bloqueo mental, ese síndrome del elemento perdido, se da en las gimnastas. ¿Qué tan común podríamos decir que es? O ¿cuántas veces les pasa en su carrera, digamos? Bueno, es algo como que todas las gimnastas, los que fuimos gimnastas en algún momento sabemos que sucede. Yo realmente no tenía idea de la magnitud ni el nivel, a qué nivel científico se estudia esto, ¿no? Todo el mundo sabe que sí se estudian los bloqueos mentales en psicología deportiva, en todos los deportes, en gimnasia es como muy importante porque es una parte del aprendizaje, aprender a manejar esos miedos y esa presión que a veces sentís de hacer ciertos elementos y demás. Pero a nivel científico se dice que la prevalencia es del 80% a nivel de alto rendimiento en distintos deportes, no solo en gimnasia, en otros deportes que tienen acrobacia también, como por ejemplo saltos ornamentales, que es otro que también tiene acrobacia de por medio. Y realmente yo no conocía la prevalencia, ¿no? Que es tan alta, pero sí después de lo de Simón todo el mundo empezó a hablar del tema, todos comentamos, ¿te acordás cuando hacía gimnasia y me pasaba tal cosa, o me bloqueaba cuando tenía que saltar hacia atrás? Incluso gimnastas compartieron videos de cuando les pasó entrenando, otros contaron historias de cuando estaban en competencia y les pasó y lo tuvieron que manejar rápidamente y tuvieron que competir igual, ¿no? Creo que eso también impulsó a que más gimnastas femenino, masculino y de otras disciplinas empezaran a contar más sus historias también. Obviamente que el episodio de Simón y lo que vivió, digamos, dio para muchas especulaciones y comentarios, pero vos publicaste en este hilo que escribiste de Twitter, donde hablas de esto y también refutás otros planteos o teorías que se han lanzado sobre por qué Biles se bajó en la competencia. Por ejemplo, había quienes la acusaban, digamos, o señalaban que había abandonado a su equipo, pero vos explicás que no es así por el formato de la competencia, ¿verdad? Claro, en la competencia vos ya no tenés chance de que te reemplace una suplente, primero. Una vez que empezó la competencia vos ya tenés que competir. Y el formato es de 4 gimnastas por equipo y 3 de ellas se tienen que subir al aparato y las 3 notas cuentan. No se puede descartar la más baja como pasa en otros formatos de competencia. Entonces, el hecho de que ella siguiera compitiendo con ese problema implicaba que iba a tener más errores, no solo se iba a arriesgar ella físicamente, sino que también iba a hacer perder más puntos al equipo, iba a hacer perder la medalla seguramente, y la opción que le quedaba era dejar a sus 3 compañeras, que ya 2 de ellas iban a competir sí o sí en los aparatos, bueno, una más para que la reemplace en barras, viga y suelo, que eran los que faltaban. O sea que la decisión desde el punto de vista estratégico de equipo, decís, fue la correcta, era lo que le convenía hacer para justamente para primero no lesionarse, por supuesto, pero además, porque estaba en riesgo además la magnitud de lo que podía hacer esa lesión, pero además por lo que podía haber significado incluso para el equipo, o sea, su mejor decisión desde ese punto de vista fue dar un paso al costado. Sí, ella tuvo una reunión tras bambalinas, digamos, con los médicos, con su entrenadora, con el coordinador de la selección, seguramente, que es como el entrenador que coordina todo el equipo. Y ahí tuvieron que decidir en minutos qué era lo que iban a hacer. ¿Podés volver? ¿No podés volver? Si volvés, ¿qué pasa? Si no volvés, ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí en vivo, frente a las cámaras, les explicó a sus compañeras, miren, yo no voy a competir, pero ustedes van a estar bien, ustedes entrenaron toda la vida, yo ya tuve un Juego Olímpico, se le escucha decir, ¿no? En cámara, yo ya tuve un Juego Olímpico, no se preocupen, yo voy a estar bien, ustedes están preparadas, este es el momento de ustedes, vayan y hagan lo que saben hacer. Además, capaz que eso trascendió menos, ¿no? Vos lo ponés en el hilo, si no recuerdo mal, pero la misma semana de la competencia había fallecido una tía de ella, ¿no? Digo porque eso es también otras cosas que a veces pensamos, no tomamos en cuenta, a estos atletas les pasan ese tipo de cosas, obviamente, y todo eso influye en el momento de la competición, ¿no? Sí, creo que hay como 2 cosas. Primero, las razones por las cuales ella pudo haber tenido o no el bloqueo, ¿no? El estrés, la presión previa de ganar, de ser la favorita, de tener al equipo arriba de ella, porque ella era el gran componente y sin ella, de hecho, era muy difícil que ganara el oro, por ejemplo. Todo lo que le pasó con la tía también, que falleció, ella estando a miles de kilómetros de su familia, no los podía acompañar. También ella mencionó en algún momento que posiblemente los Juegos Olímpicos como evento sean un gatillante para ella por su caso de abuso, porque ella vivió situaciones en entornos similares, ¿no? Relacionadas con su experiencia.
Y por otro lado tenés la fortaleza de poder decir en ese momento, una medalla no me va a cambiar la vida, pero si yo compito en estas condiciones, sí me puede cambiar la vida, ¿no? Y además les estoy arruinando la oportunidad a mis compañeras de tener la medalla por la que trabajaron durante toda su carrera, durante 10, 15 años para estar acá. Sí, me quedé pensando en eso, lo de la medalla. Capaz que, a ver, para ser precisos en esto, el hecho de que ella saliera de por sí no le quitaba, o sea, las demás podían sumar los puntos que ella no podía lograr, digamos. Exacto, y ella iba a entrar de todas maneras en la medalla que ganaran, iba a entrar de todas maneras en ese equipo, en ese podio, porque ella ya había competido en salto y ese puntaje entró. Claro, bien. Veía alguna crónica que me llamaba la atención que señalaba, bueno, Simone Biles se ha empeñado, decía, en ser lo que el mundo pensaba que era, una mujer perfecta, capaz de asumir sin pestañear el liderazgo de la lucha por cualquier causa, contra toda injusticia, contra los abusos sexuales, contra la discriminación racial, para conseguir que todas las mujeres, que todas las gimnastas pierdan el miedo a hablar, que todas liberen la lengua, decía, que denuncien sin miedo. Y ahora logró que el mundo cambiara también incluso cómo había logrado que con su fuerza, con su potencia, logró que la gimnasia femenina dejara de ser también esa idea, la gimnasia artística, que dejara de ser esa idea de niñas anoréxicas para convertirse en el deporte en el que mejor se expresa la mujer fuerte, potente, la mujer sin miedo. ¿Cómo ves estos conceptos? ¿Los compartís? Creo que ella es parte de una generación que está entendiendo la gimnasia de otra manera. Los casos de abuso y de abuso de otro tipo, psicológico también, que desencadenan desórdenes alimenticios, ¿no? Los casos de bulimia, de anorexia en la gimnasia, lamentablemente son comunes y son comunes hasta el día de hoy, a veces no tan públicos, ¿no? Eh, Creo que ella es parte de una generación que lo está entendiendo de otra manera. Esas cosas antes se sabían, se escribían en libros, se hablaban, pero creo que con el boom de internet, de ver cómo se entrena en otros lugares, de más conexión entre las gimnastas, de compartir más experiencias, también el Me Too, que ha sido un movimiento transversal, ¿no? De la voz de las mujeres defendiendo los casos de abuso en distintos lugares, ¿no? Defendiendo el derecho a hablar y el derecho a denunciar. Ella es parte de todo eso. Ella es una pieza fundamental en Estados Unidos y a nivel mundial también de esto. Y creo que es una forma también de entenderle el deporte desde otro lugar, ¿no? De que las gimnastas ahora tienen una carrera, tienen una vida, donde la carrera de la gimnasia artística entra en ese panorama, en ese proyecto, ¿no? Y no es lo único, no es la única aspiración, no es la única meta en la vida, y no vale todo a la hora de lograr una medalla o un logro a otro nivel en el deporte. En ese sentido, por eso también decís, entiende de manera diferente, bueno, capaz que con el paso que dio, porque no fue solo que nos quedamos con ese episodio, ¿no? Ella decidió contar, decidió poner arriba de la mesa y poner de manifiesto lo que le había pasado, argumentando que era un tema de salud mental, que evidentemente también la afectaba, más allá del bloqueo de ese momento, ¿no? De cómo lo estaba viviendo. ¿Crees que en ese sentido es un cambio también para la disciplina? Sin duda, poner por delante tu bienestar a nivel físico y a nivel mental, porque estamos hablando como de las dos cosas, ¿no? Van mucho de la mano en este caso, es un cambio, porque estamos acostumbrados a que las gimnastas compiten bajo cualquier condición. Por ejemplo, las reglas indican que no pueden entrar en calor antes de las finales por aparato, tienen que entrar directo al aparato a hacer su serie en una final olímpica. También esperamos que compitan varias veces al año. Los Juegos Olímpicos ya de por sí son una experiencia bastante complicada en términos técnicos, porque tenés que competir muchas veces en la misma semana. Estamos acostumbrados a que eso es lo normal para las gimnastas, ¿no? Y que una gimnasta diga, no puedo más, en este momento no lo puedo hacer y no sé cuándo voy a volver, sí voy a volver, ¿no? Esta es mi experiencia olímpica y bueno, y será así en cuanto yo me lo permita, ¿no? Es que se permite como descansar y evaluarse con los médicos y demás a medida que va pasando la semana. Es un cambio y creo que se ve reflejado también en el clima que hubo en estos Juegos Olímpicos entre las gimnastas, mucho más amistoso, mucho más fraterno, gimnastas de distintos países alentándose unas a las otras, Simone misma en las gradas alentando gimnastas de Rusia, por ejemplo, que en el contexto en el que estamos en otros deportes, quizás eso llama un poco la atención. Sí, recordemos lo que dijo, ¿no? Tenemos que proteger nuestros cuerpos y nuestras mentes y no hacer siempre lo que el mundo quiere que hagamos.
Y agregó, creo que el problema de la salud mental es más prevalente ahora que nunca en el deporte. Sin duda. Emiliano planteaba la discusión antes de que de que comenzáramos la entrevista. Si el nivel de exigencia que se plantea por ejemplo, en una disciplina como la gimnasia artística, pero puede haber otras también dentro de los Juegos Olímpicos, ¿es deporte? ¿Sigue siendo deporte? ¿Vos cómo lo ves? Como jueza incluso en esta disciplina, ¿hasta dónde el grado de perfección no hace que deje de ser deporte y pase a ser otra cosa, ¿no? Creo que ahí va mucho en qué concepto de deporte tenemos. Usualmente se asocia el deporte con la salud, con el deporte te hace mejor persona, te hace más compañero, te hace una persona como más saludable, más que puedes participar más de la vida activa como ciudadano, a nivel social, ¿no? A ver, el deporte de alto rendimiento, para empezar, no es sinónimo de salud en absoluto. Nadie que hace deporte a ese nivel lo hace para estar más saludable. Hay cierto umbral, digamos, en el cual después de que te pasás haciendo deporte, ya eso no es salud. Si querés, podemos hablar, no sé, de entretenimiento o de un trabajo, porque muchas veces son trabajadores, ¿no? Tienen un salario, tienen un seguro social asociado a su actividad y demás. Y sigue siendo deporte, digamos, porque el deporte es lo que nosotros hacemos con él, no hay una visión abstracta del deporte como una cosa buenísima que los seres humanos la arruinamos. El deporte moderno tiene unos 200 años y ha pasado por distintas fases en las que era considerado como una herramienta política de ciertos gobiernos para competir y lograr ciertas cosas, ¿no? Que sigue siendo también en parte eso, o hasta el día de hoy. Entonces, yo no lo consideraría como que no es deporte. A ver, es la cara que menos nos gusta ver del deporte, pero es funcional para que este tipo de espectáculos a nivel mundial sigan existiendo en un panorama en el cual quizás no te planteas hacer ese tipo de eventos, por ejemplo, ¿no? Hay mucho dinero de por medio, hay derechos televisivos, hay pujas de poder de gobiernos por ganar medallas a toda costa. Está el ejemplo de la rítmica ahora, que por el arbitraje en la gimnasia rítmica también se desató hasta un lío a nivel político, ¿no? Políticos atacando a jueces porque no le dieron la medalla a una gimnasta de Rusia, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son el deporte también. No nos gusta capaz verlo de esa manera, pero es parte de, y yo creo que le es funcional al sistema en el que estamos inmersos hoy. Está bien, pero está buena esa distinción de lo que decís, ¿no? Deporte es una cosa, salud, deporte de alto rendimiento no es compatible necesariamente con salud, ¿no? Es un sinónimo de buena salud y todo lo que implica. Veía algún mensaje, por ejemplo, de Marcos que dice, viendo cómo afectan los resultados a algunos atletas, me pregunto si no estamos siendo demasiados triunfalistas. Por aquello de Tavares, del camino es la recompensa. ¿No habrá que cambiar hacia esa filosofía de lo que cuenta es estar y competir? ¿Cuánto puede ser un ejemplo de esto, la actitud de Simón para cambiar algo incluso de esa cultura de la gimnasia artística, de ir hasta más allá de los límites, ¿no? Yo creo que ir más allá de los límites es la idea central del deporte de alto rendimiento. Nadie mira los Juegos Olímpicos para ver la trayectoria de alguien, ¿no? La gente quiere ver siempre la pelea, quiere ver la medalla, quiere ver la historia de sacrificio, quiere ver el deportista que no podía comer para pagarse el entrenamiento y después llega a un podio, ¿no? Si está bien o está mal, no soy quien para juzgarlo, pero creo que muchas veces nosotros en estos eventos criticamos esas cosas, pero es lo que vamos a buscar cuando lo vamos a mirar. Sin duda, creo que a nivel de individual, como deportistas o como planteles, se resalta así el camino. Capaz que no es lo que sale más en la prensa porque no es lo que más vende de repente, ¿no? La historia de estoy conforme con mi cuarto puesto, capaz que no. Y bueno, y Simón con decir me bajo porque no quiero una medalla, en Estados Unidos recibió el 50%, fue negativo el backlash que recibió, ¿no? El feedback por esa decisión fue muy duro también. Hay quienes dicen al revés, ¿no? Que como la lectura que haces vos, quizás, Romina, que es, bueno, esto al revés. Si le faltaba algo para ser completa como atleta, como mujer que desafía todo, es ahora, además, haber tomado la decisión que tomó y haber actuado como actuó y haber puesto el tema arriba de la mesa como lo hizo, ¿no? Sin duda, y creo que eso es un cambio hacia tomarse el deporte de otra manera, también como público, ¿no? Entender que son personas que no son objeto de entretenimiento, que no son objeto de consumo, que son gente que hace lo mejor que puede en un día extremadamente difícil y que es
5 minutos que tiene para mostrar el trabajo de 10, 15 años, que es de ellos y de todo un equipo y de toda una familia que tienen atrás, ¿no? Tal cual. Bueno, Romina, te agradezco mucho, ¿eh? Creo que fue muy esclarecedor y permitió justamente meternos en la historia que hay detrás de los deportistas e incluso de las grandes estrellas, ¿no? Porque a veces terminamos conociendo más eso, la historia de ese gran sacrificio del que no era conocido y bueno, y saltó a la fama de repente, pero también incluso de estas grandes figuras que justamente tienen toda esa presión encima. Valía la pena saber qué había detrás de ese hecho puntual que todos miramos y dijimos, uy, qué raro, ¿no? Y que quedó en esa, que dio para hablar, por supuesto, del tema, pero que incluso fue interpretado en algunos casos como un fracaso, nos hacías ver que va mucho más allá. Así que gracias por este contacto. Si quieren profundizar, desde ya recomiendo ese hilo que escribió Romina, que es, tu cuenta en Twitter es Roma Castellini, ¿verdad? Sí, exacto, con doble L. Con doble L, así la pueden ubicar y tienen una síntesis ahí de todo esto que venimos conversando porque estaba bien, muy, muy bien armado y valía la pena comentarlo. Romina, gracias, te mando un abrazo y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien.